El mundo de la publicidad, una ilusión del mercado. ¿Por qué una ilusión? Porque una ilusión en algunos aspectos es algo que es o no que es, que se ve, pero no es lo que se ve. El mundo de la publicidad ha tenido varios aspectos y ha tenido varias etapas, una de las cuales y una de las más importantes ha sido la construcción de un panorama o la construcción de un ambiente idóneo para la interpretación de la publicidad o de los mensajes publicitarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la publicidad a través de la historia se ha encargado de crear ambientes idóneos para la recepción de sus mensajes. O para explicarlo de forma un poco más sencilla. La publicidad ha creado consumidores en sí mismos. Se convirtió en una forma generacional de introducción del conocimiento o de introducción de una información. La publicidad en sus orígenes se da simplemente como, o simplemente se da para informar de un producto a un consumidor. Por eso la publicidad durante muchos años solo tuvo un énfasis informativo y no persuasivo, que es lo que la publicidad en la actualidad consigue, la persuasión y el consumo y la elección de determinado bien. Publicidad. La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o un producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar un producto o marca en la mente de un consumidor. Les repito, muchachos, muy importante esta definición. La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o un producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar un producto o marca en la mente de un consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que la publicidad intenta introducir el mensaje del emisor, en este caso el ejemplo es Coca-Cola, en esta bella publicidad de más o menos 1900-1910, la cual intenta posicionar en la mente una marca al consumidor. En este caso de las publicidades más persuasivas en los inicios, en los finales del siglo XIX y los principios del siglo XX, quise poner un ejemplo muy lindo como es este, me parece un muy bello afiche publicitario, muy estético, me vende, me vende la imagen, me vende el glamour, me vende la limpieza, me vende la sutileza de la bebida, me venden los colores, me vende el blanco de la limpieza, me vende una identidad. Ahí es cuando la publicidad entra a convertirse en persuasión, ya que, como decíamos hace 8 días, la bebida azucarada y carbonatada, que es una Coca-Cola, no es un bien de primera necesidad, pero al apoyarse de este tipo de herramientas o este tipo de impulsos, conformó y se configuró en uno de los estandartes de la revolución industrial y de la realidad comercial del siglo XX. Inicios de la publicidad. En el año de 1625, el periódico británico Mercury's Britannicus publicó su primer anuncio publicitario y cerca de 6 años más tarde nació la primera sección de anuncios.
La publicidad aquí aún no tenía un lenguaje persuasivo. Su intención era apenas presentar el producto o servicio a sus lectores. Tenemos a la mano izquierda, muchachos, una edición del Mercurius Britannicus, pero del año 1740, en el cual vemos las estructuras de los periódicos británicos. Generalmente los periódicos británicos eran creados o formados para cierta clase social o para cierto grupo social de conocimiento, y su tiraje no era muy amplio, pero se veía con ciertos seguidores, ya que durante mucho tiempo los periódicos, antes del siglo XIX y de la tirada comercial, servían para la transmisión del conocimiento en muchos espacios privados. Quiero que analicen por 2 minutos los espacios de diagramación y la forma de presentación de un periódico de hace más de 400 años. Recordemos y pensemos también las técnicas de creación que tenían. Generalmente eran planchas al estilo Gutenberg, eh, o laminillas de impresión y de tipografía, es decir, de copia de laminillas de metal. Quiero detenerme un poco más tiempo en esto, muchachos. La caricatura como representación de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, queridos estudiantes, nace allá por el 1787 y está ya en los albores hacia 1789, porque existió una baja sustancial en las condiciones materiales de vida de la población parisina de finales de la década del 80 del siglo XVIII. ¿Por qué esa baja material y en calidad de vida? Porque Francia o el reino francés estaba involucrada fuertemente con la guerra independentista o de secesión de las colonias norteamericanas del Imperio Británico. Había hecho grandes y cuantiosas donaciones en metálico para el apoyo de esta revolución o de esta guerra de independencia, esta guerra de secesión, como cualquiera de los conceptos o de las posiciones quiera llamarlo, pero en su sociedad interna, en la sociedad francesa del diario vivir, se estaban gestando convulsiones sociales bastante interesantes. La caricatura fue uno de los medios de la clase baja para expresar sus ideas en un entorno no tan literal, en un entorno no tan literal y no con una herramienta tan formal como eran los periódicos. Estas ideas se presentaban más bien en los formatos de folletín y aludían a una característica burlesca de los momentos. La caricatura de la Revolución Francesa fue una forma de expresar sentimientos y una forma masiva de comunicación. Sirvió para popularizar imágenes negativas sobre la monarquía y el clero. Tenemos en la parte de la izquierda una caricatura donde está un sanguilot. ¿Un sanguilot qué es? Un sanguilot es un pantalones cortos, como lo ven aquí a la parte izquierda. Eh, Tenemos aquí la representación de que es un revolucionario o está en la Guardia Republicana al tener su gorro frigio y usar pantalones. Aquí está escribiendo con la sangre de una doncella, fraternidad. Estos eran los tipos de carteles o de las publicidades que giraban en torno a los grupos más revolucionarios de la Revolución Francesa, la redundancia, o más radicales de la Revolución Francesa. La de la derecha
Vemos a un aristócrata y a un obispo o un párroco representante del clero pisotear y vivir eh, aplastando al campesinado. ¿Qué pasó? Esta revolución se caracterizó ¿por qué? Porque en Francia durante mucho tiempo se crearon una especie de estratos sociales, pero en ese momento se llamaban estamentos o estados. Existían tres estados, la nobleza, el clero y el resto. Entre Segés, que es un historiador, nos dice que más o menos el 5% de la población o el 10% de la población compuesta era noble o del clero, tal vez un 8% de la población. El 92% de la población se componía de comerciantes de diferentes niveles, pero en su mayoría eran campesinos y individuos que vivían en las ciudades sin un carácter o una representación política. Es decir, cualquier tipo de decisión estaba tomada primero en pro del clero y de la nobleza. La Revolución Francesa trata de revocar esto y una de las grandes herramientas de manifestación y de divulgación fue los folletines y dentro de estos folletines las caricaturas sobre la Revolución Francesa. Aunque caricaturas no tienen nada a comparación de nuestros estándares modernos, pero en su momento fueron laminillas de una amplia difusión. La era industrial, nace la publicidad moderna. Durante la era de la industrialización que duró más o menos hasta el final de la Primera Guerra Mundial, los fabricantes se concentraron en la producción. Se servían de la publicidad principalmente como vehículo de información, colocaban anuncios en publicaciones denominadas corrientes de precios para que sus clientes detallistas conocieran las fuentes de abastecimiento y los programas de envío de los bienes de consumo básicos que ofrecía. Apenas unos cuantos fabricantes innovadores, sobre todo los de medicamentos de patente, jabones, tabaco, previeron la eficacia con que la publicidad de sus medios masivos podría estimular la demanda de sus productos más allá de un mercado inmediato. Quiero recalcar lo final, voy a repetirlas. Apenas unos cuantos fabricantes innovadores sobre todos los de medicamentos de patente, jabones, tabaco, previeron la eficacia con la que la publicidad de medios masivos podría estimular la demanda de sus productos más allá de su mercado inmediato. La introducción de material publicitario asociado a una actividad mercantil se dio duramente desde finales de los 1800. Tenemos aquí a la mano derecha una publicidad de más o menos de finales o principios del siglo XX, finales del XIX, y nos dice, legítimas máquinas americanas para coser. Weller and Wilson, único gran premio. Miren, Madrid, Madrid, Preciado 7, Avenida y la casa número 7. Estamos hablando de analicen la publicidad, miren la estética, revisen la máquina. ¿Cuántos de nosotros no tuvieron una máquina de estas para jugar como un carrito? La venta de la esteticidad y el producto por el género. Producto que iba enfocado hacia las mujeres.
Fue particular que después de la Primera Guerra Mundial y en este paso, en esta especie de lapsus formativo, aunque sin desentender que existía en más de una compañía, la cual primaba o mejor dicho, usaba de forma primaria la publicidad como herramienta de disuasión al comercio. Una de las primeras segmentos de mercado que se dieron cuenta de esto fueron los licores, los cuales venden imágenes generalmente positivas y familiares en detrimento de los consumos altos de alcohol que generan alcoholismo y en muchos casos ausentismo familiar. Vamos a explicar un poco el de la derecha. Vemos claramente un Cinzano, vino Cinzano. Eh, Vemos su uniforme de campaña de la Primera Guerra Mundial, inglés posiblemente, eh, siendo atendido por su mujer y su hijo, disfrutando de una linda copa de Cinzano. Podríamos hablar para un buen momento, un Cinzano. Es muy importante la publicidad. ¿Qué pasa? En estos momentos no existe la publicidad hablada, sonora, actuada, porque aún estamos en espacios muy precarios de la formación técnica de los audiovisuales. Vemos a la hora a la izquierda un poco uno de los carteles publicitarios de nuestra época. Está Policarpa Salabarrieta, está la bandera de Colombia, está el logo de Bavaria, que es un logo imperial de la región de Bavaria, y está hablando de la pola. La pola, o cuando ustedes le dicen coloquialmente, vamos si nos tomamos una pola, que o mucha pola, estamos hablando de una palabra creada por una empresa de marketing para el incremento de un producto masivo, en este caso la cerveza. Quiero que analicen muy bien esto, cómo durante más de 80 años el concepto de la pola ha sido transversal al pensamiento colombiano y al vocabulario, haciendo de la cerveza y la palabra casi una misma cosa. El siglo XX incrementó, el siglo XX incrementó de la publicidad y el consumo. En estos primeros años del siglo que nos precede, cabe destacar un crecimiento de la producción, una mejora de los transportes y, en consecuencia, un mayor crecimiento del consumo y de la actividad publicitaria. Claramente vemos que el de la derecha está asociado a soldados de la Primera Guerra Mundial. Y la segunda aquí en la izquierda, vemos cómo su iconografía está basada en elementos que generen identidad o que caractericen los 100 años de la República Colombiana. Esto es más o menos para los años 1810, 1819. El mercado mundial y la introducción de medios. La introducción de medios de comunicación con mucho mayor alcance y cobertura como la radio, el cine y la televisión alrededor de los años 50 generaron un cambio en el consumidor al convertirlo en vulnerable. ¿Por qué me refiero yo que se convirtió en vulnerable a... Se convirtió en vulnerable la capa social? ¿Por qué? Porque antes de la introducción de las herramientas o de los más media, la radio, el cine, la televisión, incluso la prensa, de forma continua, la publicidad estaba limitada a ciertos espacios urbanos y generalmente desarrollados y
que alcanzar una alta complejidad urbana. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Durante la creación y consolidación de la bebida Coca-Cola, una bebida surgida en Atlanta, una ciudad del sur de los Estados Unidos, bastante calurosa, pero también con bastante aislamiento y bastantes conexiones pequeñas, o sea, pequeños poblamientos alrededor de ella. En muchas ocasiones, la publicidad de Coca-Cola llegaba a verse solo en los espacios urbanos, en la ciudad, en los colegios, en algunas fuentes de soda que estaban surgiendo en contra de los proyectos, en contra de los bares y tabernas en los cuales existía un alto consumo de alcohol. Pero la publicidad, recuerden la primera laminilla, esta mujer de ojos marrones, blanca, que representaba todo un estatus en Estados Unidos y todo una percepción al que alcanzar, dirían los especialistas, es una bebida aspiracional, la cual nosotros aspiramos ser o aspiramos tener a partir de eso. Pero sin duda, el gran estallido de la publicidad como medio de vulnerabilidad del consumidor o forma que influencia de manera determinante el consumo, fue a partir de la introducción de la radio, el cine y la televisión. Quiero que veamos estas fotografías de las publicidades o de los espacios informativos que se daban en los años 20 más o menos. Miren, esto es el Cotton Club, un bar al estilo sur de Norteamérica, está ubicado en Nueva York y es un salón de baile. Acá vemos como Bill Robinson en el Cotton Club Parada. $1.50, Downer. Y vemos acá, miren esta parte a su derecha, vemos cómo hay una vitrina al mejor estilo de la actualidad con vestidos exhibidos. La publicidad ya se está encargando de generar espacios geográficos urbanos particulares para su consumo, como decir el World Trade Center, ¿no? O como decir de Times Square, más o menos en la actualidad. Este es mucho más interesante. Lucky Strikes, cigarrillos, nos dice, physicians say looks are less irritating. It shows your total protection against irritation against cold. Me perdonan el inglés, dice en 20.679 médicos dicen que los afortunados son menos irritantes. Está tostado tu protección de garganta contra la irritación de la tos. Está comprobado que los Lukis son menos irritantes y generan menos irritación en la voz y menos tos. 20.679 médicos, physicians. Miren esta publicidad tan interesante. Analícenla, vean el color, vean al doctor, observen este tipo de publicidad. Más interesante aún, cocaine, total hash drops, instantaneous cure, price 16 cents, prepared by Lloyd Manufacturing Corporation, Houston Avenue, Albany, Nueva York, for sale by all druggies.
registrado en marzo de 1885. Cocaína, gotas para el dolor de muelas, cura instantánea, precio 15 centavos, preparado por Lloyd Manufacturing Comp, a la venta por todas los farmacéuticos. Esto es uno de los ejemplos de publicidad, no llamarlo engañosa, sino de una publicidad no honesta o no eficiente con la verdad o no veraz, de las más importantes que hay. Vemos cómo la publicidad desde tiempos muy remotos se ha encargado de entregarnos unos estándares artificiales o unos estándares no apegados a la realidad. Y como en este caso, unos estándares que van en detrimento de nuestra salud. Muchas gracias, muchachos, les agradezco. Muy buenas noches. Muchachos, mis queridos muchachos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Los escucho, muchachos. ¿Qué opinión les merece? Profe, ese fin ahí estuvo como, creí que era que se nos iba a dejar de una, profe, como se escuchó como, listo muchachos, hasta mañana. No, Ah, no, ustedes uy, saben que yo profe, siempre les doy unos minuticos para que charlemos. Tenemos ahí, sino que lo acabe rápido para que tuviéramos al menos unos 15 minuticos para charlar, muchachos. Entonces los escucho. No, profe, viendo ahí esas publicidades de, pues le van a acordar de uno de la infancia, cómo trabajaban las grandes empresas para, para dar a conocer sus productos, ¿no? Teniendo los colores y los comparamos con hoy día que ya son más, con más relieve. No sé, profe, si usted de pronto también es de los que la familia le compraban los almanaques Bristol, que yo estando Pues sí pequeño, los vi, los anaranjados sí los vi. Nunca los sí, usé, pero sí sé cuáles son. sí, pues mi familia tenía esa tradición de comprarlos. ¿Y qué? Y ahí salían mucha publicidad de lociones, de varias cosas, pero antes siempre eran así, siempre se mantenía como la foto que usted está mostrando. Ellos no han cambiado la manera de mostrar sus cosas ahí. Claro que yo en esa época que los cogía era más que todo para leer las historietas que mostraban. Siempre mostraban cada año mostraba una historieta diferente. Gracias, profe. Gracias, Wilmer, muchas gracias. Calendario Bristol, uno de los ejemplos más antiguos de publicidad. Luis Fernando, muy buenas noches. Profe, buenas noches, compañeros. Profe, interesante esa postal que estamos viendo en este momento sobre el tema de la cocaína. En ese tiempo, pues era legal. Si eso hubiese permanecido en el tiempo legal, nos habríamos evitado muchas muertes en América Latina. Luis Fernando, ¿concluyes ahí? Total, profe. Listo. Voy a darles una opinión acerca de lo que dice Luis. Un pequeño contexto. El uso de la cocaína se ha estado aislando, o en general las drogas se han aislado buscando un beneficio. La cocaína fue originalmente producida para aliviar las adicciones a la morfina, un opiácico, y para tener un analgésico o una anestesia en las operaciones de ojos. Sigmund Freud fue uno de sus grandes promotores, se convirtió en un adicto a la heroína, a la cocaína hasta el día de su muerte, y uno de sus mejores amigos murió por ella. Años después, aborreció la publicidad que había hecho a este producto. ¿Qué pasa? Esto es un cartel hecho en Estados Unidos antes de las leyes
de alimentos y a las leyes que prohibían ciertas sustancias. Estamos hablando de que esas leyes son alrededor de los años 1910. Antes de 1910 un producto no estaba obligado eh, a escribir en su etiqueta su contenido o no tener estudios de afectación al ser humano. Por eso estamos hablando de que estos son orígenes de la publicidad. Al comentario que hizo Juan Carlos, que si hubiera seguido el legal hubiera evitado muchas muertes en América Latina, tal vez no, tal vez podría haber sido un producto mejor controlado y mejor usado, como el alcohol, aunque el alcohol en muchas ocasiones vemos lo que causa en su exceso, pero no sabemos realmente qué pudo haber pasado si hubiera seguido. Realmente desde bien entrados o desde principios mejor del siglo XX, el uso de este tipo de fármacos duros como la heroína, como la cocaína, como el opio o algunos opiácicos fueron restringidos a la venta principalmente en Estados Unidos por su alto consumo. Y todas estas, la heroína, la cocaína, se me fue el derivado de la heroína que es el que se le da a los adictos a los que tienen problemas de azúcar, ¿cómo se llama? Muchachos, ayúdenme. Morfina. Esta morfina era un problema sanitario en el siglo XIX y muchos digamos, la heroína fue uno de los componentes que intentaban solucionar esto, como muchos de los productos. Bayer o la empresa farmacéutica Hartner, eh, Hoffenhausen, una empresa, una gran conglomerado farmacéutico, de los cuales tiene la casa Bayer, en el mismo año que se creó la aspirina, en el año inmediatamente anterior, se sintetizó la heroína, en el mismo laboratorio. Entonces vemos como muchos de estos productos se convirtieron en ser soluciones eficaces a trampas mortales, pero sin importar lo que causaba en la sociedad, la publicidad acompañaba de forma positiva estos productos, muchachos.